¿Nos hemos preguntado alguna vez cómo es que una aplicación en el teléfono se comunica con un servidor que está a miles de kilómetros? Bueno, la respuesta, en gran medida, es una tecnología pequeña pero increíblemente poderosa llamada JSON. Hoy vamos a desglosar cómo JSON se convierte en el mejor amigo de PHP para construir de todo desde sitios web dinámicos hasta APIs súper complejas. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a empezar con el por qué necesitamos un lenguaje común para los datos. Luego, entenderemos bien la estructura de JSON. Veremos cómo PHP lo mastica y lo habla, lo pondremos en acción construyendo APIs y para terminar, nos meteremos en un debate muy interesante sobre su futuro. ¡Vamos a ello! Primera parte, el lenguaje común de los datos. Antes de tirar una sola línea de código, es clave entender el problema de fondo, ese rompecabezas que JSON vino a resolver. Pensemos en esto un momento. ¿Cómo hacemos para que un servidor que corre en PHP hable de forma fluida con un navegador que solo entiende JavaScript? O, más complicado aún, con una app móvil que está escrita en un lenguaje totalmente distinto. Necesitan sí o sí un idioma en común. Pues esa necesidad tiene un nombre técnico: interoperabilidad. Y aquí es donde JSON entra como el traductor universal que hace que todo esto funcione. Es que, si lo pensamos bien, sin este formato tan simple, una gran parte de la web interactiva que usamos todos los días simplemente no existiría. Sección número 2. Entendiendo la estructura de JSON. Vale, ya entendimos el por qué. Ahora vamos a desarmar el qué es exactamente JSON. JSON son las siglas de JavaScript Object Notation. Y aunque nació de cómo se escriben los objetos en JavaScript, hoy es totalmente independiente de cualquier lenguaje. Es básicamente un formato de texto súper ligero y esto es lo más importante. Es facilísimo de leer para nosotros los humanos y ridículamente sencillo de procesar para las máquinas. ¿Y qué tipo de datos podemos meter en un JSON? Pues los básicos que ya conocemos de casi cualquier lenguaje de programación. Cadenas de texto que van siempre entre comillas dobles, números, valores booleanos, o sea, verdadero o falso, listas o arrays entre corchetes, y objetos que van entre llaves. Y, como no, el valor null para cuando algo no tiene valor. Miren esta comparación que es súper clara. A la izquierda, un array asociativo de PHP, algo que nos resulta muy familiar. A la derecha, su primo hermano en JSON. La estructura es prácticamente idéntica. La única diferencia real es que la flechita, el EBS, se convierte en dos puntos, y que las claves, como nombre o edad, siempre tienen que ir entre comillas dobles. Esa es una de las reglas de oro. Y hablando de reglas de oro, aquí están. Son poquitas, pero no son negociables. Primero, tanto las claves como los valores de texto siempre con comillas dobles, nunca simples. Segundo, la famosa coma colgante al final de una lista está prohibidísima. Este es, de lejos, uno de los errores más comunes. Y tercero, y muy importante, JSON es para transportar datos, y solo datos. Nada de funciones, nada de comentarios, es un formato puro y duro. Muy bien, pasamos a la tercera parte, PHP, codificación y decodificación. Aquí es donde la magia ocurre, donde vemos cómo nuestro lenguaje de servidor, PHP, habla y entiende JSON de forma nativa. Sin dramas. A ver, ¿cómo convertimos nuestros datos de PHP a JSON? El proceso se llama codificación o serialización y es insultantemente fácil. Se toma cualquier array u objeto de PHP, se pasa por la función JSON_encode y listo. Lo que sale es una cadena de texto perfecta, lista para enviar a donde sea. Y el camino de vuelta, que se llama decodificación, es igual de sencillo. Tenemos una cadena de texto en formato JSON que a lo mejor nos llega de una API y simplemente usamos la función JSON_decode. El resultado es un objeto o un array de PHP con el que ya podemos trabajar como si nada. Y ojo a esto, este es un detalle que confunde a muchísima gente al principio. Por defecto, JSON_decode nos devuelve un objeto estándar, un std class, y para acceder a sus datos usamos la flechita ds. Pero si le pasamos true como segundo argumento, magia, lo convierte en un array asociativo de los de toda la vida, y usamos los corchetes fdters. Recordar este pequeño truco nos puede ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Venga, vamos a la cuarta sección, JSON en acción, construyendo APIs. Ahora es cuando juntamos todas las piezas del puzzle para ver la aplicación más común y probablemente la más poderosa de todas. Me encanta esta cita de Julián Campos que dice:
Con 2 archivos y un poquito de código, te creo una API muy sencilla. Y es que es la pura verdad. La combinación de PHP y JSON hace que crear API sea increíblemente accesible y, sobre todo, muy rápido. En la práctica, esto es súper simple. Imaginemos que nuestro código PHP hace una consulta a la base de datos. Para devolver esa información, lo único que necesita es una línea. Echo JSON encode the result. Esa simple línea es literalmente el corazón de millones y millones de respuestas de API en toda la web. Y este diagrama lo resume todo. Es como una coreografía. El cliente pide datos. El servidor PHP los busca, los empaqueta en un bonito JSON con JSON-encode y los envía de vuelta. El cliente los recibe, los decodifica y los muestra. Es un flujo simple, súper eficiente y, como decíamos, es la base de la web moderna. Y para terminar, vamos con la última parte, el futuro. Porque aunque JSON es muy simple, ahora mismo hay un debate muy interesante en la comunidad de PHP sobre si debería ser, bueno, un poco más inteligente. Resulta que hace no mucho surgió una propuesta oficial en la comunidad de PHP, lo que se conoce como un RFC, para añadir algo nuevo, validación nativa. La idea es que PHP no solo pueda leer y escribir JSON, sino que también pueda verificar si los datos que le llegan tienen la estructura correcta, siguiendo una especie de contrato o esquema. Pero, claro, la idea generó debate. El principal argumento en contra es que el estándar de JSON Schema es bastante complejo y cambia constantemente. Añadirlo al núcleo de PHP podría complicar el lenguaje más de la cuenta. La alternativa, según esta visión, es dejar que esta funcionalidad la manejen librerías externas que la comunidad puede instalar si las necesita. Por otro lado, claro, están los que sí lo quieren. Muchos desarrolladores argumentan que tener esta validación directamente en el lenguaje haría que construir APIs seguras y robustas en PHP fuera muchísimo más fácil y estandarizado, sin tener que depender de herramientas de terceros. Y esto nos deja con la gran pregunta, la del millón. ¿Necesita PHP más herramientas integradas para manejar JSON o su simplicidad actual es precisamente su mayor fortaleza? Es un debate clave que definirá parte del futuro del lenguaje. Por ahora, lo que está clarísimo es que dominar JSON Encode y JSON Decode es absolutamente fundamental. Gracias por acompañarnos en este análisis.